Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos todos, amigos de esta casa, oyentes de Radio Álava, Radio Popular, en Guipúzcoa. Una vez más, les saludamos con esta sintonía, con la sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos, de Euskadi Casunta. Y lo hacemos para traer hasta nuestra mesa de este día de hoy un tema cuyo título principal sería el siguiente: delincuencia juvenil. El término está ahí, delincuencia juvenil, pero ¿se puede definir qué tipo de características tiene? ¿Está regulado o no? ¿Qué es la ley del menor? ¿Qué tipo de tratamiento podemos encontrar? De todo ello les vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo haremos gracias a tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos que pasamos ya, sin perder más tiempo, a saludar. Frente a mí se encuentran los tres, pero comenzando por mi izquierda, saludo a Pachi López Cabello, técnico responsable del Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia del Gobierno Vasco, licenciado en Psicología. Pachi López, bienvenido y gracias, que ricasco. Gracias a vosotros. Gracias, León. Junto a él está también el subdirector del Instituto Vasco de Criminología, César San Juan. Gracias una vez más por estar en estas ondas, César, y bienvenido. Gracias a ti y bienvenido. Y a su vez está también con nosotros abogado y profesor asociado de la Facultad de Derecho y del Instituto Vasco de Criminología, Miguel Alonso Breza. Miguel, gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a seguir el mismo orden a la hora de poneros el tema sobre la mesa, pero después pediré una primera aproximación a cada uno de vosotros. Así, delincuencia juvenil. Preguntado por esto, ¿qué te viene a la cabeza? ¿De qué estamos hablando? Amplísimo. Podríamos pasarnos toda la tarde solo hablando de delimitar el término. Pero normalmente, para entendernos, yo creo que lo mejor es acudir a lo que constituye nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Cuando hablamos de delincuencia juvenil, yo creo que es un término que no existe. Existen chicos y chicas que en un momento de su adolescencia cometen unos actos que están tipificados como faltas o como delitos y que por eso son llevados ante los juzgados de menores. Y en ese juzgado dicen que ese chico o esa chica tiene una responsabilidad y por lo tanto debe cumplir una sanción. Yo creo que es la aproximación más clara, porque si no, bueno, pues divagaríamos. Y lo que tú comentabas antes de la ley del menor se refiere única y exclusivamente a estas personas. No hablamos de gamberros, no hablamos de gente que se porta mal, no hablamos de gente... No, hablamos de chicos y chicas entre 14 y 18 años que son considerados responsables de unas conductas que en el Código Penal están tipificadas y por eso con ellos tienen una intervención en juzgados de menores. Por lo tanto, sí cabe delimitar ese espacio temporal, ese espacio de 14 a 18 años, que es una primera aproximación. Ya hablamos de gente que comprende entre esos márgenes de edad. ¿César? Sí, bueno, yo haciendo la verdad no estoy capacitado para hacer una definición demasiado precisa de delincuencia juvenil, teniendo en cuenta la presencia de mis colegas en la mesa. A mí la delincuencia juvenil me interesa sobre todo como fenómeno social, como respuesta a un contexto histórico y social dado, ¿no? ¿Qué es lo que está reflejando y sobre todo cómo va a tratar la sociedad, sí en forma de ley, pero también sí en forma de discurso social, sí en forma de manifestaciones en los medios de comunicación, a lo que se conoce como delincuencia juvenil. Miguel, tu primera aproximación, ya La la ponemos primera todo ello aproximación sería, en yo orden. soy el más, entre comillas, legalista de los tres. Diría que... Sin comillas. Legalista por aquello de que eres el más puesto en el tema o porque No, eres el que más justo no, yo respetaría la ley. no digo porque así como ellos trabajan quizá más con las personas, yo trabajo con las personas pero a través de la ley. ¿eh? Los abogados, los letrados, para nosotros el menor o el menor infractor pues es esa persona de 14 a 18 años que se le aplica una ley especial porque tiene ese límite de edades que si sobrepasara los 18 años ya se le aplicaría los tipos contemplados para los adultos. Es decir,
como bien has dicho antes, una gamberrada no se contempla en el Código Penal, y si la comete algo que es un ilícito penal una persona entre 14 y 18 años, lo que hace es aplicársele esta ley del menor, con todas las consecuencias que supongo que iremos viendo. Una pequeña matización, es que parece que no estamos moviendo en terreno de términos absolutos, ¿no? Cuando hablamos de delincuencia juvenil, 14 y 18 años. Conviene recordar también que 14 y 18 años es aquí, pero hay otros, tú los sabes mejor que yo, ¿no? Hay otros regímenes jurídicos de otros países que este intervalo de edad es distinto. Por lo tanto, esta relatividad eh, no solamente responde a una manera determinada de entender un determinado tratamiento jurídico, sino también a una concepción de lo que es la juventud, de lo que es el proceso de maduración, etcétera, etcétera. Claro, porque todo eso está interrelacionado, ¿no, Pachi? Sin lugar a dudas. Tan es así que solamente hace 3 años la ley que respondía a las personas menores de edad, en su límite inferior no estaba en los 14 años, sino que estaba en los 12. Y el superior no estaba en los 18, sino en los 16. Solo en 3 años, bueno, pues el cambio ha sido radical en cuanto a las edades. Pero quizás, ahondando en esta cuestión, hay un elemento que es básico. La ley de responsabilidad penal de los menores obliga a quien ha de tomar una decisión sobre la responsabilidad o no de ese chico o de esa chica a que tenga en cuenta su interés, su situación real. Es decir, no es lo más importante los hechos cometidos, sino quién los ha cometido, en qué situación se encuentra, cuál es su realidad, y en base a eso hay que dar una respuesta. Una respuesta que, como la propia ley dice, es sancionadora, por un lado, porque se le exige una responsabilidad, pero la respuesta debe ser educativa. Lo que se trata es dar respuesta a las necesidades y a la realidad de ese chico o esa chica. Y esto nos lleva a la hora de dar, de aportar los programas de trabajo con estas personas, aunque no haya dos respuestas que sean iguales. Quizás dos personas han cometido el mismo hecho, pero si sus realidades son iguales, pues la respuesta habrá sido igual. Pero si sus realidades no lo son, las respuestas deberían ser completamente diferenciadas. ¿Eso lo podrías explicar de otra manera? ¿Lo puedes ir poco a poco desarrollando? O sea, ¿qué es eso de tener una realidad distinta en una persona que tiene 15 años, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas realidades distintas que para un mismo delito pues pudiera tener una solución distinta, ¿no? ¿De qué Pues hablamos? imagínate, no es lo mismo la realidad de alguien que está escolarizado que uno que está desescolarizado. No es la misma realidad alguien que vive en una familia estructurada, que existen unos adultos que se hacen responsables de, que una persona que puede no estar acompañada, es decir, que no tiene ningún adulto que se responsabilice de él. Una persona que tiene una ocupación del tiempo libre, pues bueno, digamos que tiene varias ocupaciones, que tiene sus aficiones, que sí tiene su mundo de relaciones. Una persona que tiene un estado de salud bueno o que no, una persona que tiene unos consumos problemáticos o no. Es decir, hay una historia de crianza que sea completamente diferente. Es decir, hay gente que uno desde muy pequeñita ha estado rodeada pues de personas que se han ocupado y preocupado por ella, le han tratado de complacer aquellas necesidades que tenía, le han puesto en una situación en que podía progresar, podía crecer como persona. Hay otras que su historia de crianza es muy negativa. Quizás nadie se ha ocupado de ello lo suficiente, incluso han podido ser víctimas de malos tratos, o de desatención, o de desprotección. Y todo eso hace que cada uno seamos completamente diferentes. Y que, por lo tanto, cuando debamos trabajar con esas personas, debamos partir de su realidad. ¿Por qué? Porque si no nos equivocaríamos. Aunque el hecho puntual que hayan realizado sea el mismo, ¿no? Han cogido un coche que no era de ellos, sin permiso de su dueño, y se han ido a dar una vuelta y le han causado unos daños. Ante ese hecho, bueno, pues la realidad de estas personas nos hará que trabajemos teniendo muy en cuenta cuál es el hecho que han cometido. O sea, ante realidades distintas, tal vez soluciones distintas, en una amalgama de casuística enorme, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. es muy difícil tratar de trabajar sobre todo ello de una manera genérica, o sea, sería un error. Yo imagino que buena parte de los oyentes quizás estén asociando, porque es un discurso social bastante tipificado, asociando la delincuencia juvenil a un determinado perfil sociodemográfico, ¿no? Quizás relacionado con la marginalidad. Pero subrayando lo que comentaba Pachi, yo creo que los
diferentes centros de entrenamiento de los jugadores se pueden ver casos que provienen de la marginación y casos que no provienen de la marginación en absoluto. En ese sentido, yo creo que es importante atender a las características psicoevolutivas de la población que estamos hablando. Son adolescentes, son jóvenes y vivimos en una sociedad de riesgo. Es una de las maneras que tendemos ahora a denominar el contexto social que vivimos, de riesgo, ¿no? Y hemos pasado de una sociedad que lo que trataba es de subsanar las necesidades básicas a una sociedad que lo que demanda es seguridad, básicamente. Entonces, en ese contexto cultural, en lo que la mayor demanda social es seguridad, pues va a haber un sector de la población, que son los jóvenes, que normalmente se mueven contracorriente de la homogeneidad, de esa homogeneidad que demanda seguridad, y la cuestiona. Incluso muchos de sus comportamientos son de riesgo específicamente para flirtear con la inseguridad, ¿no? Y en ocasiones pues lleva a comportamientos delictivos. Pero quizás Miguel os pueda decir con más exactitud lo que pasa con los juzgados. Bueno, yo la experiencia que tengo es del juzgado de menores de este territorio de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, un poco comentando lo que decís vosotros, yo creo que la mayoría de los delitos, al menos de los que yo veo, son contra la propiedad. Robos, hurtos, ¿eh? A diferencia de si hay fuerza de violencia, no. Y respecto de la referencia a las clases sociales, yo creo que sí que hay un mayor grupo de personas pertenecientes a unos colectivos menos favorecidos. Pero también te puedo decir, yo uno de los últimos casos en los que he intervenido como letrado de oficio, en primer lugar inicialmente del colegio, nombrado por el colegio de abogados, son dos jóvenes de, como se suele decir, de estupendas familias, que en el centro de San Sebastián, a escasos metros de aquí de la emisora, pues entran en una tienda y se llevan los jerseys. Son los robos, es un hurto, las cantidades no son muchas y no tienen ningún tipo de necesidad, pero el vigilante, luego el jurado se da cuenta de lo que ha ocurrido, les detiene y ya se pone en marcha todo el mecanismo, incluso el mecanismo no solo de la tienda, de su servicio de seguridad, de la Guardia Municipal, de la Fiscalía, del juzgado de menores y de los equipos del juzgado de menores. Observamos que los tipos son muchísimos, pero ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, a esos jóvenes a delinquir? A ese hurto, a entrar a una de las tiendas que todo el mundo puede conocer, una de esas franquicias, y decir, bueno, así me lo llevo yo. Eso te digo, no, sigo insistiendo en lo que acabo de comentar. Probablemente no les hace ninguna falta, pero es la adrenalina que supone entrar a hacer una conducta, pues eso, a filtrear con esa norma fuera de lo establecido. Exactamente. Eso sería el leitmotiv, así eso sería el elemento principal que les lleva a eso. En Lo este mismo, caso, desde luego, pero en lo otros... mismo que no creo que exista delincuencia, como he comentado antes, sino que existen personas que en un momento determinado están en un contexto determinado y entonces ahí se producen un montón de cosas. Yo no sé si será en ese momento determinado la adrenalina, el pique del de al lado, el que estoy quemado con alguien, el que, bueno, pues hoy la tengo que liar, o mira, me estoy aburriendo un montón. Ahí hay una teoría, bueno, pues muy extendida en estos momentos, ¿no? Que dice que sobre todo en determinadas horas y tiempos, la transgresión de la norma tiene mucho que ver con el aburrimiento. No estamos hablando ya bueno, pues de lo que siempre hemos hablado, ¿no? De lo que se entendía de los actos delictivos cometidos por personas, bueno, con una situación difícil, de marginalidad, que no sé, ¿no? Dice un importante psicólogo, decía que hay grupos de chicos y de chicas que están muchas horas en un sitio determinado y que pasa el tiempo y se aburren y se hastían y cualquier cosa les resulta muy novedosa y no sé qué decir. Oye, a que no rompemos aquella parola. Bueno, eso rompe toda la monotonía y no sé. Si vemos las estadísticas de cosas que pasan, vemos que hay un tipo de conductas, digamos, infractoras o problemáticas que son fundamentalmente en fin de semana, que tiene que ver con los destrozos en parques, de bancos, de parolas, de zonas verdes, y no sé qué, de romper retrovisores de los coches, rayar coches, cosas extrañas, ¿no? Y que dices, ¿pero por qué? Pues bueno, las razones pueden ser múltiples, pero esa teoría del no sé qué hacer, hay un montón de tiempo, tengo que ir no quiero ir a casa,
el primero que se va es un cajeta, es decir, hay que quedarse hasta el final, y bueno, se hace muy pesado estar, ¿no? Entonces, bueno, pues las explicaciones pueden ser infinitas. De todas maneras, perdona, Pachi, ahora mismo lo importante, no lo olvides, porque te he cortado y no pensaba que ibas a decir justo tac, la frase que nos lleva al titular, pero dices, sobre todo en el fin de semana también, luego tiene que ver mucho con que estén en un grupo, o sea, que estén en un grupo de amigos, es decir, el entorno hace un montón, el entorno influye. No sé si de la unión sale el poder, o no sé si de esa unión por quedarme el último intento ser el primero y hago lo más extravagante. Hombre, hay una cosa que es fundamental, ¿no? Estamos hablando de adolescentes. Y eso no lo olvidemos. Para que la justicia juvenil tenga sentido, debe tener en cuenta que el protagonista de todo lo que se haga es adolescente. Estamos hablando de la adolescencia como una etapa de la vida en que los cambios a todos los niveles son fundamentales. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, nuestro papel en la propia familia, nuestro papel con los amigos. Y es un contexto en el que el grupo de iguales tiene un peso importantísimo. Entonces, hay una cosa que todos tenemos muy claro, es decir, que la época de la adolescencia es una época de conflicto. Y el conflicto no quiere decir transgresión, no quiere decir delito. El conflicto quiere decir es que pienso diferente, actúo diferente y eso choca con alguien. Y el nivel de ese choque, pues a veces lleva a que la transgresión de la norma sea mayor o sea menor. Pero bueno, lo de la identificación con el grupo, el que el grupo dice, oye, pues vamos a hacer esto, salimos de fiesta, hacemos de marcha, es decir, es algo que impulsa y para eso, bueno, pues hace falta desde una serie de condiciones de tiempo, de espacio, no sé qué, pero también hace falta unas condiciones económicas, ¿no? Que a veces pedir de fiesta, de una fiesta determinada, sale muy caro. Y si eso se asocia a consumos, a no sé qué, pues todo se complica más, ¿no? ¿Te acuerdas que lo importante es, eso que vas a decir, lo recuerdas? Sí, sí, lo importante es que sepamos de quién partimos, partimos de un adolescente. No de la adolescencia, sino de un adolescente. Y a raíz de ahí es cuando vemos, y sobre todo que en un adolescente la identificación con el grupo de iguales es algo que está muy por encima a veces de la relación con el adulto. Quedó muy bien reflejado en la película Rebelde sin causa. James Dean sentado boca abajo en aquel sofá horas y horas y el mayor entretenimiento era lanzarse hacia el precipicio con el coche y el primero que salte me naza. Pues, Pero ¿sabes lo que ocurre? Que desde nuestro punto de vista ya, pensando en que estamos hablando también del Código Penal, los ciudadanos pueden pensar, bueno, vale, pues se tira al vacío o se acerca a las vías del tren a ver cuánto aguanta, a qué distancia del tren se separa, pero no se mete con los demás, no le rompe el coche, no rompe los bancos, no rompe mobiliarios, bueno, no pega tirones. Yo creo que al principio te referías a esa delincuencia menor de fin de semana por el aburrimiento, pero sin ser una delincuencia especialmente violenta, ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, en Donosti que se está poniendo de moda es una serie de cosas, pues, por ejemplo, que las cuadrillas tengan su local, su bajo, donde se reúnan, que los chavales, es decir, los críos, los adolescentes tengan eso. Y creo que también en el resto de la provincia está pasando igual. Eh, no creo que por aburrimiento lleguen a tener conductas contra las personas, sí, igual contra los bienes. Contra las ciudadanas sí, quizá de hurtos también, pero de robos y contra las personas no. No, esto es el contexto que decíamos de que afecta a todas las clases y afecta a todos los ámbitos, ¿no? Y he dicho dejando muy claramente aquel otro tipo de personas que, bueno, que su tipo de quebrantamiento de la norma, de, de delitos que cometen, tiene que ver, no sé, pues, más con la violencia, con la intimidación, asociado al robo, ¿no? Pues por coger un teléfono, por coger unos euros, y no sé qué, es decir, que el nivel de fuerza de violencia que utilizan es muy importante, ¿no? O de intimidación simplemente. Es decir, que eso a quien le toca, pues bueno, a la víctima es algo que es muy duro, es muy fuerte. Y es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y quizás dando un pequeño salto en lo que estábamos hablando. Estamos hablando de unos sujetos que cometen unos hechos, pero que normalmente esos hechos siempre tienen por detrás a una víctima, alguien que lo padece, alguien que lo sufre. Y eso es fundamental e importantísimo, es que cuando trabajemos con estas personas le devolvamos eso que con los adultos no pasa, ¿no? Le devolvamos qué es lo que pasa con la víctima, es decir,
esto que tú has hecho tiene que ver con esa otra persona, y esta persona ha sentido no sé qué, y tú le has hecho que te sienta así, ¿no? Por eso, uno de los programas que en estos momentos más está trabajando en el trabajo con estas personas son los que se llaman programas de reparación del daño, de conciliación con la víctima, de mediación en última instancia. Para que os hagáis una idea, en el año 2000, un 40% de los asuntos que entraron en las fiscalías de menores se resolvieron por este procedimiento. Y una cosa es muy curiosa, ¿no? Aparte de que trabajando de esta forma no nos olvidamos de la víctima, le devolvemos su protagonismo, muchos chicos y chicas dicen, uff, si yo llego a saber esto, nunca se me hubiese ocurrido hacer esto. ¿Por qué? Porque decir, cojo un bolso así en abstracto, pues bueno, pues no parece muy duro, pero dice, cojo este bolso a la señora María que está allí, que le da un susto de muerte, que no se puede salir a la calle más. Claro, Que no se puede. es decir, que todos estos, lo que a los adultos nos toca devolver a ese joven, a esa joven, para contextualizar su realidad. Decías que en el 2000 estaba computado que un 40% de En el los 2002. casos, 2002, se resuelven de esta manera. Es una cifra, yo creo que bastante considerable, ¿no? Que tiene en cuenta, decías tú, a la víctima porque le da su protagonismo, que hace, sobre todo luego también, que esa persona joven, ese adolescente, se dé cuenta de lo que ha hecho y diga, joder, pues es verdad que he estado haciendo, y además le decía no volver a delinquir, ¿no? O sea, me imagino. Pida disculpas a esa persona y muchas veces realice una actividad reparadora. Es decir, pues una cosa que suele ser muy habitual, pues lo que decíamos de daño, que no sé qué decir, bueno, pues romper una farola, eso lo paga el ayuntamiento, ¿no? Es decir, lo pagamos entre todos. Es decir, pues si igual no, tú no tienes dinero suficiente para pagar la farola, pero seguro que sí tienes unas horas para hacer que ese entorno, que ese parque en el que te ha roto la farola esté mucho mejor. Entonces, bueno, dentro de tus posibilidades, algo que te cueste, porque si sería el simple pago, y aquí entraríamos también una discusión muy bonita que hay ahora con todos estos seguros de responsabilidad civil y todo esto, ¿no? Es decir, que yo hago un daño y lo único que le interesa quizás al que le he damnificado es la retribución económica. De también me han roto algo, a mí con que el seguro me pague. Lo pague Bien, ahí nos situaríamos en una tesitura un poco complicada. Es decir, ¿cómo me apropio yo de mi propia conducta, de mis propios actos, si resulta que hay un automatismo de hacer un papeleo que se hace cargo de lo que yo he hecho? No. Aparte de eso, que también es muy importante, es tú lo has hecho, tú eres el protagonista, tú eres el responsable, tú debes hacer algo. Dentro de tus posibilidades, con 20 horas, con 30 horas en favor de la comunidad, haciendo la reparación o lo que sea. Yo vengo a Medina. Cuando hablamos de ilícitos penales de adultos, con el matiz que tenemos en los menores, hay dos intereses. Que uno hasta ahora ni existía, que era el interés de la víctima, que decía. El interés de la víctima. Ahora, desde hace unos 20 años que empezó tímidamente, pero ahora ya está plasmándose en las leyes. Incluso en la de menores, que la de menores del año 2000, pero ha habido una reforma a finales del año pasado en que la víctima o su representante, el letrado, puede estar presente en todos los procedimientos de menores. Antes solo en algunos, en los que precisamente los más serios, que había violencia, por ejemplo. Ahora ya puede estar en todos. ¿Y eso es por qué? No porque esté el letrado, sino porque cada vez se da más importancia a la víctima. Que por supuesto va a estar los equipos de los juzgados de menores van a contactar con ellos. Y luego también ya cuando hay una medida de privación de libertad, que en definitiva es eso, llamémoslo como manera, ya se van a encargar los equipos de ese centro de tratar de hacerle comprender, porque al menor lo que hay que es educarle, no hay que apartarlo de la sociedad, sino educarle, no reeducarle, sino educarle, y saber ponerle unos ojos, una cara, unas circunstancias a la víctima. Y eso, ¿Cuál sería, Miguel, perdón, el tratamiento a seguir? Pongamos por caso la parola o el jersey anteriormente comentado. No, eso estos se encargan los equipos de tanto el juzgado de menores como luego ya en tratamiento. ¿Pero cuál es ese procedimiento que se sigue? Es decir, con un chaval delinque. Depende de las circunstancias de cada menor y depende del ilícito que ha hecho. Hombre, cuando ha destrozado mobiliario, bueno, eso es lo de las farolas. Yo creo que ahora está muy de moda también hacer unas pintadas que desde mi punto de vista son espantosas, pero bueno, ya. Hablando de los grafitis, por ejemplo. Pero eso no es lo mismo que la clásica, lo que tú decías, señora que le dan un tirón, pues que esa señora se convierte en un trauma increíble.
no se atreve a salir, no son las 3.000 pesetas o los 50 euros que le han robado, sino que no se atreve a salir de casa, su calidad de vida pierde muchísimo. Y eso es lo que ahora se pretende, con esa sensibilidad nueva, acercar al infractor, al delincuente, al joven que ha cometido ese ilícito con la víctima. Por lo tanto, de todo esto se deduce que si la casuística, las formas, el contexto, los daños producidos son tan variados, también es necesario el tener un perfil psicológico determinado de este joven es muy difícil, ¿no? Todo se puede resumir a que es adolescente. Hombre, vamos a ver, hay muchos adolescentes que no delinquen. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver no solamente con el perfil psicológico del menor, del adolescente, sino con las características que he comentado antes. Pachi, hay un contexto social, viven en un contexto familiar determinado, las características de las familias son determinadas, viven en un escenario también determinado, tiene un grupo de pares determinado y por último están las características individuales del chaval. Aparte de que de no ser muy determinantes, yo pienso, tampoco es una variable que explica por sí sola la conducta delictiva, porque, como ya comento, las diferentes esferas que rodean ese individuo pues son diversas, ¿no? También quería apuntar una cosa en relación a lo que comentaban mis colegas, y es la importancia que tienen estos procesos de conciliación precisamente, no únicamente como medida educadora para el adolescente, sino que, como comentaba, subrayando lo que decía Miguel, ¿no? La importancia que tiene para la víctima en el sentido de proceso catártico. Muchas veces la víctima siente una gran impotencia por no tener información acerca de cuáles son las motivaciones por las que le han llevado a alguien a robarle lo que tanto le ha costado a uno. También hace atribuciones sobre la arbitrariedad de las intenciones del otro, de tal manera que se crea una tensión desagradable, una visión del mundo también, pues que promociona la percepción de inseguridad, el miedo al delito. En cambio, si ves la cara del otro, puedes identificar su arrepentimiento. Claro, obviamente eso es bueno como medida reeducadora del adolescente, pero para la víctima yo creo que es muy importante. En todo esto hablemos de la prevención, por ejemplo. ¿La familia podría influir en algo? O como son momentos de, retomando palabras que están puestas aquí sobre la mesa, adrenalina, de búsqueda de no sé qué, que ocurre en un momento muy determinado, pues por mucho que una persona está muy muy bien educada, etcétera, puede ocurrir. Es decir, la educación del padre, de la madre, influye, no influye. Influye, bueno, claro que influye. Volviendo a comentar ese último caso reciente de los comercios, que me acuerdo de la propietaria del comercio que tuvo una actuación muy importante y extremadamente positiva en la mediación que hubo entre la menor y la propietaria del comercio. Es tan importante la intervención de los padres que la ley prevé incluso, que eso que decía antes el compañero, de la compensación civil, porque también tiene que haber una compensación económica, puede estar graduada en función de la responsabilidad de los padres en la educación del menor. Eso que tú decías está ya contemplado de alguna manera, esa sensibilidad está contemplada en la ley, es decir, que si se comete un ilícito penal, un delito, hay una responsabilidad civil, ¿no? La gente está clarísimo, si cometes una imprudencia con el coche, si atropellas a alguien porque llevas a una exceso de velocidad, luego tienes que pagar. ¿Por qué tienes que pagar? Porque has cometido un ilícito penal. Los menores también, cuando cometen un delito, tienen que pagar las consecuencias, la indemnización, por ejemplo, a la víctima. Pero esa indemnización, la graduación, el importe de esa indemnización va a estar también en función de que se demuestre que los padres han hecho todo lo posible para educar correctamente a ese menor, cosa que es absolutamente novedosa. ¿Eso es demostrable? Sí, porque supongo que ellos sabrán mejor que yo que hay, que sé yo, pues hoy en día hay, por ejemplo, situaciones en que los padres piensan que toda la responsabilidad de la educación, por ejemplo, está en el colegio y ellos no tienen más que pagar, por ejemplo. Siendo un poco crítico, pero es que es así. No es muy buena educación esa, por lo tanto, ¿no? El pensar que la responsabilidad es toda de terceros, ¿no? Yo lo leí a mi hijo a la noche y estoy pagando una buenísima escuela, un buen colegio para que le eduquen, y si ha cometido algo, la culpa no es mía, porque yo la pago para que le eduquen. La norma que rige todo esto
la responsabilidad de las personas menores de edad, tiene, digamos, dos procesos que son completamente diferentes. Uno que digamos que es el proceso de responsabilidad penal, es decir, tus hechos han tenido unas consecuencias y eso tú desde un punto de vista personal tienes una responsabilidad y el juez puede ponerte una medida, que luego podemos hablar un poco, que en los que te has vuelto envuelto, has estado envuelto, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad que es tuya y en la medida en que tú no puedas hacer frente a ella, de tipo económico o lo que sea, el juez lo que puede determinar es otras personas qué nivel de responsabilidad tiene y la puede atenuar. Es decir, yo he hecho unos daños de 1.000 euros. Resulta bueno que sí, pero yo tengo un trabajillo y no sé qué, y saco 300 euros al mes. Y el juez puede decir, mira, pues 1.000 euros a 300 al mes, pues tú durante un año vas a estar pagando 80 y tantos euros al mes y ya. O puede ser yo no tengo nada. Y entonces, tu padre, tu madre, tus tutores, tu guardador de hecho, que sea, el juez irá viendo quién es en cada caso, dirá, bueno, es que sí hay una negligencia por su parte. Es un chaval de 14 años que a las 2 de la mañana estaba dando vueltas por ahí, nadie en su casa no tiene ni idea de cómo andaba, y es algo normal, que los fines de semana esté siempre por ahí sin ninguna supervisión y que nadie se ocupe de él. Sí, entonces uno se da cuenta de que, mira, ustedes no han hecho lo mínimo con respecto a fijar unos límites con su hijo o con su hija. Es decir, que ande a las 2 de la mañana cualquier día en una moto por ahí, que usted no sepa si está en la cama o está estudiando o está en casa de un amigo, pues mire, esto es importante. Entonces, esas dos esferas son importantes. Pero, bueno, aquí estamos hablando de una serie de hechos, digamos que son los más generales que se dan, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que entre los hechos en los que se ven envueltos adolescentes, personas entre 14 y 18 años, hay también asuntos graves, ¿no? En esta comunidad autónoma podemos hablar de, bueno, pues el año pasado se pusieron medidas a alrededor de 800 chicos y chicas. Hubo 800 sentencias de tener una responsabilidad penal hacia estas personas. Y de ellas podemos hablar que hay un 4% de personas en que los hechos que se han visto envueltos son graves y además han tenido más digamos que son reincidentes. Es un número muy pequeño, podemos estar hablando de 20 personas el año pasado. Lo que pasa es que los hechos que han cometido son muy importantes o el nivel de sufrimiento, de dolor que han causado sus víctimas, por lo que sea, también lo ha sido, ¿no? Entonces, el trabajo con esas personas es más largo en el tiempo, más duradero e incluso algunas veces en situación de restricción claro del derecho, es decir, que un juez puede imponer a un chico o una chica una medida de internamiento en un centro educativo, es un centro especial, pero que puede durar varios años. Pero habría que distinguir lo que es la prevención de la reincidencia de lo que es pueden ser las políticas de prevención para que no surja el fenómeno delictivo, digamos. Aparte del nivel que estamos comentando, yo creo que es importante destacar estas políticas de prevención y qué orientación pueden tener. Yo creo que los padres, efectivamente, como se ha comentado antes, tienen un papel fundamental en el sentido que ha comentado Miguel. Pero igual también muchas veces no es demasiado explícito, o quiero decir, tampoco puede estar basado en unas determinadas recetas que los psicólogos o los maestros se le dan a los padres para que... Yo creo que puede estar perfectamente basado esa política de prevención familiar en una mera actitud, en un modelo. Yo creo que planteamientos demasiado premeditados o formales en relación a cómo se debe comportar un padre, unas directrices o recetas, los padres con sus hijos, no suelen no tienen por qué dar necesariamente buenos resultados. Y luego con respecto a las políticas de prevención, yo creo que se están haciendo cosas interesantes, pero que tienen que ver también con los diferentes modelos y casuísticas que tiene el fenómeno delictivo. Ya hemos dicho que es un fenómeno multicausal, multifactorial y por lo tanto el abordaje tiene que ser también múltiple. Me estoy acordando ahora, no sé si me voy a acordar de otra película, no es que sea especialmente cinéfilo, pero es que me viene a la cabeza, no sé si se acuerdan ustedes de la película Traffic,
de que Michael Douglas es uno de los responsables del departamento de drogodependencias del gobierno de Estados Unidos con un presupuesto millonario, ¿no? Pero que aún así todo era muy inferior a cualquier cuartel o cartel de Juárez vecino, ¿no? Bueno, el caso es que se están estrujando la cabeza con cómo atajar, en este caso, el fenómeno de la drogadicción, cómo paliar la entrada de droga por los países, y mientras están ocupados con ese trabajo, que su hija pues se droga, ¿no? Y al final tiene que aterrizar, ¿no? De esos grandes planteamientos con respecto a la política de Estado a su caso concreto, y acompañar a su hija pues, a sus actividades cotidianas, ¿no? A estar más tiempo con ella, a interesarse por sus problemas. Y lo mismo pasa con uno de la policía corrupto que aparece en la película, que al final lo que le soluciona el problema de su barrio es ponerles un campo de fútbol a los chavales que pues estaban utilizando pegamento y otras historias, ¿no? Que al final uno quiere hacer mucha ingeniería de prevención de la delincuencia, y si resulta que buena parte de ese fenómeno está explicado por el aburrimiento de la gente, pues igual que todo consiste en un poco más de diversión sana y sensatez en los padres, ¿no? A veces tratamos de irnos a no sé qué ámbitos y de intentar abarcar muchas cosas cuando no somos conscientes de que igual en nuestro pequeño entorno se puede hacer mucho, ¿no? Por erradicar, por solucionar. La propia ley de responsabilidad penal de menor, si le está dando muchísimas vueltas, es que no he tenido ni tiempo para ver qué resultados puede tener, ¿no? Solamente desde el ámbito jurídico, yo creo que, bueno, tú lo sabes mejor. Y además con bastante repercusión mediática también, ¿no? Esto está bien, y aquí bajamos la edad, y cita y pon, y... Yo soy de jactarlo. Lo que ha dicho antes Pati, el gran cambio fue la de que hasta un código, tenemos el antiguo código, pero la verdad, hasta el año 95 se consideraba que podían cometer delitos de adultos hasta los 16 años. Con ese código ya se consideró la mayoría de edad a los 18, pero tuvo que entrar en vigor la ley del menor para que tuviera un tratamiento con esa ley de 14 a 18 años. Esos son los. Se va subiendo, pero hay una consideración de tipo de madurez. No sé, eso vosotros sabéis mejor. ¿Por qué se dice a los de 14 a 18 y por qué no antes y por qué solo hasta los 18? Pues por lo que yo sé, porque se entiende que esa es la barrera en que ya se ha alcanzado determinada madurez. Pues hasta eso hay que formarlo. Y luego consensos sociales. En un momento determinado se dice aquí, desde un punto de vista psicológico, desarrollo normativo, no tendría por qué. Es decir, una persona con 13 años que no tiene mucho más que una que llega a 18, pero en general lo que pasa es que se dice, bueno, Sí, son consensos. Consensos, por ejemplo, para aquí donde se aplica la norma. Pero yo si quieres entro en otra variable que podría ser en el tratamiento de la delincuencia o del infractor juvenil, el infractor juvenil inmigrante. Te digo por qué. Yo participé en un asunto que me dejó, la verdad que me causó me impresionó. Eran 3 ciudadanos de origen lituano, menores de edad, que habían violado en el Mediterráneo a una chica embarazada. Digo lo de embarazada porque aparte le podían haber causado unas lesiones específicas, pero es que se veía que estaba embarazada, con lo cual daba un perfil sobre la actuación de los agresores todavía más, sí, efectivamente, más, aunque no es muy judío el término, más alevoso. Entonces eran aproximadamente de 17 años, eran menores para nuestro ordenamiento jurídico, pero pues, te decía lo de la madurez porque a mí me parecían absolutamente adultos, en todos los sentidos. Por eso quizá que lo de la mayoría de edad, la mayoría de edad penal, no tiene nada que ver aquí con otros sitios. Y lo que también yo quería introducir esa variable, porque si decimos que son las circunstancias las que pueden condicionar a un menor, incluso el hastío y el aburrimiento en las sociedades de consumo, y ese menor que no ha tenido nada, y que viene aquí, que ve todo lo que ve, le podemos exigir igual tipo de responsabilidad que a uno de nuestros magníficos, limpios y educados hijos que lo han tenido todo y que han tenido todos los medios de educación. Cuando ellos que vienen de fuera no tienen de nada. Y también se puede presentar otra variable.
concretamente en nuestro gobierno vasco, que es probablemente de las comunidades, tú sabrás mejor que yo, las que más recursos destinan al menor, las que más sensibilidad tienen y más recursos destinan al menor. Por lo que yo sé, cuando hablo con colegas, compañeros de otras comunidades, se asombran de la inquietud que hay aquí, de las energías que se destinan a educar a los menores. Y la gente de la calle, pues esas tantos recursos las tenemos que destinar también, y no es un comentario racista, sino todo lo contrario, un xenófobo, a infractores que no son los nuestros, que vienen de fuera y que además de venir de fuera, que les tenemos que dar pan, cobijo, etcétera, cometen delitos y además les tenemos que dedicar muchas energías a educarlos, porque no han tenido educación previa. Muchas variables, Pachi, ¿no? Muchas casuísticas. A ver, hay una realidad que creo 10 minutos nos quedan. yo creo que hay una realidad que es previa. Es decir, hay una cosa que se llama los derechos de la infancia, la que se llama la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Esa convención es algo que fue aceptada y ratificada por el Estado español. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que pasa, no soy abogado, me pegué la pata, pero bueno, eso quiere decir que esa convención, esa norma pasa a formar parte del cuerpo normativo del Estado español. ¿Qué quiere decir? Que cualquier niño o niña menor de 18 años, independientemente de su origen, si está aquí, es uno más de nosotros. Punto. Cuando hablamos de personas menores de edad, ya me decide, si es más baserritarra que caletarra que acharritarra, no. Tiene menos de 18 años, es un niño, una niña, es un chico, una chica, por lo tanto, tiene todos los derechos que el ordenamiento jurídico tiene para esas personas. Y de ahí partimos. Es decir, partiendo de ese hecho, tenemos que dar respuesta a su realidad. Y su realidad, al menos la que nos llega a justicia juvenil, son realidades muy complicadas y muy duras. Sus historias de crianza, eso que decía antes, no tienen nada que ver. Son personas igual que desde los 11 o 12 años están buscándose la vida por su cuenta, están viviendo por su cuenta. Entonces, ni su mundo de valores, ni sus modos de relación tienen nada que ver con lo nuestro. Y hay veces que espantan, muchas veces, es decir, para conseguir una cosa banal, de muy poco valor, el nivel de fuerza que muchas veces se emplea y eso es totalmente desmesurada. Y dices, ¿pero por qué? Pues para ellos el valor de la agresión, el valor del otro, no sé qué, pues no tiene nada que ver. Es algo que bueno, que luego también a la hora de trabajar y de tomar decisiones debe tenerse muy en cuenta. Pero lo mismo que se le aplica a la Convención de los Derechos del Niño, se le va a aplicar la ley de responsabilidad penal y la responsabilidad que a ellos se les exige, bueno, pues es de acuerdo con esos parámetros. Y hay un elemento muy importante. Si revisamos el tipo de medidas que se pusieron el año pasado, digamos que las medidas más benevolentes, es decir, menos privativas de derechos, como serían las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, los tratamientos ambulatorios, personas que hayan nacido fuera de nuestro contexto municipal, pero dentro de las medidas más restrictivas, como serían los internamientos en centros educativos, casi un tercio de esas medidas se dieron entre personas que han nacido fuera, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque sus contextos son diferentes y también el trabajo que hay que hacer con ellos es mucho más de base y diferente. Estáis desarrollando y desarrollando este tema de una manera yo creo que muy apropiada, pero por cierto, todavía tenía yo en la cabeza, Pachi, antes decías, ¿no?, que entre 800 casos que teníais contabilizados del ejercicio anterior, un 4% de casos pues, en cierta medida graves, etcétera. ¿Podrías poner algún ejemplo de cuáles serían esos casos más extremos de delincuencia juvenil? Pues hablando? En nuestra comunidad autónoma los casos más graves pueden ser los robos con violencia, es decir, que para robar agreden a la persona y a veces le causan lesiones. Es puede ser desde un pinchazo con una navaja o un golpe contundente, eso es lo que más se da entre los casos graves. Y luego ha habido un par de casos, pero eso no son significativos, que ha habido agresiones sexuales. Y eso puede ser lo más. El caso de Asturias, ¿no?, que es de estos días, creo que ha sido en Asturias, de que una menor ha matado, ha asesinado
a las personas mayores, eso yo no sé si tendrás más datos aquí, yo no he conocido, menos en Guipúzcoa no ha habido. No. Lo que pasa es que antes cuando hablabais de prevención y todo esto, hombre, el trabajar en el ámbito de la justicia juvenil, nosotros decimos que hay tres patas fundamentales. Hay un trabajo que se realiza dentro de los centros educativos, en aquellos casos en que por las condiciones que ese chico o esa chica no puede seguir viviendo en su entorno, porque su entorno es negativo o no es capaz de propiciarle aquello que necesita. Estamos hablando sobre total de medidas sobre un 14 o un 15% de los casos. Y si dentro del bloque metiésemos también los procedimientos de mediación, hablaríamos de un 9 y pico por ciento. O sea, habría alrededor de un 10% de las personas que van a estar en el centro. El resto no van a estar. Pero eso es una pata de trabajo en centros. Otra que es el trabajar en lo que decimos programas en medio abierto, que son realización de tareas aplicativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios, libertades vigiladas. Y una tercera pata que es la más importante, que es el trabajar en red. Es decir, ¿qué hago yo con hacer un trabajo estupendo, muy personal, durante 3 meses con un chico o una chica, en un ambiente de laboratorio? No. Tengo que trabajar en su instituto, en su lugar de trabajo, en su barrio, en el mundo donde se relaciona. Hay un principio básico en justicia juvenil, es que allá donde surgen los problemas hay que plantear las soluciones. Y además, en la propia comunidad donde surgen los problemas están las claves básicas para la resolución del problema. No podemos pensar en dar respuestas en un laboratorio y luego que esa persona vuelva a un sitio completamente diferente y se comporte de aquella manera que nosotros hemos querido que se comporte en el laboratorio. Lo más importante es que esa persona sea capaz de responder a las demandas que su situación le está planteando en su propio contexto, no en un extraño. Si lo hacemos muy bien fuera y no somos capaces que eso se generalice, no hacemos absolutamente nada. Engañarnos. Yo creo que es un buen principio de tratar esta problemática de la delincuencia juvenil, ¿no? Y para poner ya poco a poco el punto y final, tal vez de la práctica jurídica ya hemos hablado poco, de luego cómo poco a poco se van resolviendo, aunque al principio ya comentábamos, y no sé si tenéis algo más por añadir, si os queda algo en el Quiero tintero. contar un par de cositas. Una que me gustaría que los clientes se tuvieran en cuenta. Cuando Pachi López Cabello habla de centros educativos, no está hablando de los colegios, de los institutos, está hablando de los centros donde se cumplen las medidas de internamiento. Y que habla de centros educativos porque responde a una filosofía de tratamiento. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo. El término educativo. Sí. Que no habla de centro penitenciario, centro de internamiento, habla de centro educativo porque es un centro educativo, como muy bien ha señalado. Eso por un lado, que me gustaría subrayar. Y en segundo lugar, recordando una cuestión que ha comentado Miguel acerca del establecimiento del intervalo de la edad de responsabilidad penal, teniendo en cuenta el periodo de madurez. Yo comentaba que en principio no tiene nada que ver, es una variable que puede ser orientativa, pero como ya hemos comentado, en diferentes países esa edad es menor. Y yo creo que responde a otra variable más importante, y es el tema de la responsabilidad penal propiamente dicha, es decir, dónde se sitúa la responsabilidad del individuo. Si desde un punto de vista en un extremo, digamos, de responsabilidad social universal, en el que la sociedad asume las consecuencias de que una persona haya torcido la norma, o por el contrario, se hace responsable única y exclusivamente al individuo que con soberana libertad en un momento dado decide actuar o cometer una infracción. Entre esos dos extremos, digamos, pues cada país, en función de su cultura y su concepción del individuo y de la sociedad, pues sitúa ese intervalo de edad. Bueno, pues yo creo que ahí lo vamos a dejar, si os parece, Miguel, César y Pachi. Ahí lo dejaríamos al menos por hoy. Agradeceros a los tres, eso sí, en nombre de Escuchas Junta, de la Sociedad de Estudios Vascos, que hayáis estado con nosotros y hasta la próxima. Miguel Alonso Belza, gracias. Hasta la próxima. César San Juan, gracias. Cuando queráis. Y Pachi López Cabello, gracias a ti también, y hasta la próxima. De manera
manera muy interesante nuestros tres invitados de hoy nos han explicado todo lo relativo a la delincuencia juvenil desde el Instituto Vasco de Criminología, desde la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia del Gobierno Vasco. Nos han querido explicar esta perspectiva psicológica, teórica, práctica, humana. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es la consecuencia de la delincuencia juvenil? Por nuestra parte, poco más que añadir. Esperamos que haya sido de su agrado esta tertulia, este espacio radiofónico, este encuentro entre amigos, organizado, auspiciado por Eusko y Cascunta, por la Sociedad de Estudios Vascos. Un saludo también de quien les ha acompañado, de quien les habla a esta hora, de Urco Rodríguez Sola, de Taurren Arte. ¡Qué ricasco!